Rudin Romanov dice que la praxeología está en lo cierto, pero que sean más humildes al educar keynesianos. ¿Y ahora sí quién es? ¿Es el comentoterrorista de las múltiples personalidades? No, este es un praxiólogo pseudocientífico que escribió mal su nickname. Supongo que se refiere a Rodion Romanovich, protagonista de la novela Crimen y Castigo. Pues tiene toda la razón, hay que educar a keynesianos. De hecho, no un austriaco, pero sí un neoclásico que influyó mucho tanto en la escuela austriaca como en la de Chicago. Educó a Maynard Keynes, Alfred Marshall. Keynes obtuvo una beca para estudiar matemáticas y filosofía en el King's College en Cambridge, Inglaterra. Ahí conoció a Marshall, también conocido como padre de la microeconomía, quien lo convenció de estudiar economía. La tesis de doctorado de Keynes, Tratado sobre Probabilidad, la realizó bajo la supervisión de Marshall. Esto nada más para poner un poquito de contexto. Ya ven que algunos genios andan diciendo por ahí que Keynes no era economista. Pues no era pseudocientífico como algunos austriacos, eso seguro. Y sin duda, ningún improvisado cualquiera con ideas según lógicas. A ver, lo primero que hay que entender es que Keynes no era economista, no sabía de economía y además había tomado un solo curso de economía con Marshall. Y como consecuencia de ello, sí incorpora muchos defectos de la teoría del equilibrio parcial en el equilibrio general y esos son errores aberrantes. Obvio, mi querido Romanovich o como sea, solo te estoy molestando. Te vas a poner de energúmeno. Bueno, ya, dejémonos de divagaciones. Después de la Primera Guerra Mundial, Keynes formó parte de la delegación británica que negoció el Tratado de Versalles. Para los despistados, el Tratado de Versalles fue el acuerdo de paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Keynes renunció porque vio exageradas las reparaciones impuestas a Alemania. En realidad, que haría imposible la recuperación de Europa, y así fue. Ah, si tan solo lo hubieran escuchado. De hecho, predijo que ese castigo económico acabaría en desastre. ¿Y qué desastre? Con el tratado, las potencias vencedoras, Estados Unidos, Francia y Reino Unido principalmente, junto con otros aliados, impusieron una serie de condiciones económicas o reparaciones a Alemania que resultaron materialmente imposibles de cumplir y que contribuyeron a crear el caldo de cultivo para el surgimiento del nazismo y eventualmente de la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes de la guerra, Alemania dependía del comercio, de inversiones en el exterior y de la industria siderúrgica, explotación de hierro y carbón. Con el tratado se destruían las tres fuentes. Alemania perdió su flota marítima, sus colonias de ultramar, Alsacia y Lorena, ricas en hierro, regresaron a ser parte de Francia. Se establecieron también entregas directas a los aliados, en particular a Francia, de carbón por un periodo de 10 años. Sin marina mercante y colonias no había comercio. El tratado significó perder algo así como 10% del territorio, 10% de población, una tercera parte del carbón y casi 3/4 partes de hierro. No quedaba capacidad productiva ni financiera para hacer frente a los pagos que se le exigían. Además, también hubo reparaciones que se pagaron con transporte. Alemania tenía que entregar 5.000 locomotoras y 150.000 vagones de tren. Alemania pagó parcialmente las reparaciones. En 1923 fue declarada en quiebra y comenzó un periodo de inflación galopante. Vean el video de tipos de inflación. O tipos de subidas de precio por si hay algún austriaco energúmeno entre los espectadores. Ay, Dios. La cosa es que eventualmente el marco alemán prácticamente no valía nada. Se revisó el plan de reparaciones a la baja y se le dio un préstamo a Alemania, la mayor parte proveniente de Estados Unidos, para estabilizar la moneda. Pero fueron necesarios más préstamos. Estados Unidos le prestaba a Alemania, Alemania pagaba a los aliados y los aliados le pagaban las deudas de guerra a Estados Unidos. ¿Y qué me dices de los $20 que me debes? Sí, solo tengo 10. Toma 10 y te debo 10. Gracias. Oye, Mau, tú estás debiéndome 20. Ten 10 y te debo 10. Ah, tú estás debiéndome 20. Aquí están 10 y te debo 10. Aquí están los 10 que te debía. Aquí están tus 10. Aquí están los 10 Ahora que te sí, debía. todos pagados. Entonces se desencadenó la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos. La Gran Depresión no ocurrió solo por el crack del 29. La cosa se agravó por quiebras bancarias masivas, no tenían fuego, errores de la Reserva Federal que contrajo la oferta monetaria cuando debía ampliarla, ¿le suena? Y políticas arancelarias que hundieron el comercio. La cosa es que Estados Unidos dejó de prestarle a Alemania. Esta dejó de pagar sus reparaciones, se volvió a declarar en quiebra en 1931 y adivinen quién llegó. Men of the new German Reich welded into a mighty war machine. Algo interesante de los nazis fue la moneda que usaron para salir de la crisis. Pero como no es el tema de este video, vean el video de moneda y dinero. En 1941, Keynes viajó a Washington para conocer la opinión de la administración americana sobre el orden monetario para la posguerra. Al año siguiente comenzaron las negociaciones que concluyeron en los acuerdos de la conferencia de Bretton Woods. Estos se implementaron después de la Segunda Guerra Mundial, aunque desde 1944 se estableció un sistema de tipos de cambio fijos atados al dólar. Los responsables del Tesoro americano elaboraron un plan y Keynes se encargó de preparar el británico.
Si bien la visión de Estados Unidos prevaleció, buena parte de las medidas que tomaron los países desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la crisis de los años 70 fueron de corte keynesiano, destacando el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra. ¿Fue bueno el Plan Marshall? Pues depende a quién le preguntes y qué quieras evaluar, como siempre. Hay quien dice que fomentó la dependencia europea de Estados Unidos y debilitó la economía europea, aunque ¿qué economía estaba destruido? Eso sí, parte del dinero otorgado tenía que gastarse en comprar productos y maquinaria estadounidenses. Sí, pues nada, tontos. Tontos nosotros y sus ganas de conquistar al mundo, restaurar el imperio, no sé qué. Hola, Ezra, ya sabes por qué Estados Unidos manda, ¿verdad? Chiste local, ignórame. Se dejó fuera, por supuesto, a países bajo influencia soviética, y lo que presentó soluciones para la reconstrucción primero, arrojó problemas después. Pero ya saben que quien se casa con una idea no suele encontrar matices ni contextos. O todo es bueno y lo que sale mal es culpa de otros, o todo es malo y si algo sale bien lo minimizan. En fin, percepciones. Este régimen mantuvo la estabilidad hasta 1971, cuando Nixon abandonó la convertibilidad del dólar en oro y mandó el sistema Bretton Woods a volar. Algunos todavía creen que está vigente, ternuritas, no dicen burradas. En 1936, Keynes había publicado la teoría general del empleo, el interés y el dinero, el cual fue un hito en la economía y que causó una revolución en tanto ponía entredicho los postulados de la economía clásica. Keynes observaba la realidad y esa no parecía ser explicada por la economía clásica. Había filas de personas desempleadas y no se veía que el mercado fuera solito a encontrar un punto de equilibrio. La economía clásica diría que el desempleo puede ser temporal cuando un trabajador se cambia de un empleo a otro, o bien cuando decide usar los beneficios sociales del desempleo en vez de emplearse, o cuando los salarios son más altos que los empleadores pueden pagar. Todo esto debería corregirse por el propio mercado para alcanzar el pleno empleo. Pero esto no ocurría solamente cuando se fija un salario mínimo o cuando los sindicatos intervienen y alteran el salario del equilibrio. Para la década de los 30 había unos 3 millones de desempleados en Gran Bretaña y los sindicatos no eran precisamente fuertes en ese momento. Lo que Keynes dijo fue, en el largo plazo estaremos todos muertos. Observó que había desempleo de recursos, sobre todo de mano de obra, o sea, no estás utilizando el recurso humano, pues, y el mercado laboral no estaba en equilibrio. Keynes interpretó esto como un problema de insuficiencia de demanda efectiva y había rigidez en los precios y salarios. O sea, el sistema de precios no funcionaba. Pónganle las excusas que quieran. Eso ocurría. Había que estimular la demanda agregada, la cual es la suma del consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Esos son los sectores que gastan. En ese momento no había consumo suficiente y la gente no tenía suficiente ingreso disponible para consumir. Entonces, el consumo no estimulaba la demanda. El siguiente elemento, los inversionistas, veían incertidumbre, así que mejor guardaban su dinero. El dinero, además de medio de cambio, es una reserva de valor. Vean el video de Moneda y dinero. Gracias. Los que tenían capital lo guardaban, no iban a invertir. Incluso con tasas de interés bajas que hacían el crédito barato, no invertían y preferían la liquidez ante la incertidumbre. Incertidumbre. Espero a estas alturas ya dimensionen el daño que provoca. Si no tengo confianza en lo que pasará, pues guardo lo que tenga, así de simple. ¿Por qué invertirías si el consumo está en niveles tan bajos? No hay quien compre lo que produzcas. Así que la oferta de bienes no se incrementaba, un círculo vicioso. ¿Qué quedaba? Pues el gasto público. Ahí surge la política fiscal de Keynes, mayor gasto del gobierno para promover la producción y consecuentemente más empleo. ¿No estás de acuerdo con esa política económica? En ese contexto sí, ¿por qué no? ¿Y entonces por qué criticas a la 4T? Están haciendo lo mismo. Madre santa, contextos. ¿Tú te tomas una aspirina para cualquier enfermedad? Ahí tienes la diferencia entre razonamiento lógico y ciencia. El primero es necesario en cualquier actividad de la vida y planteamientos, pero no puedes solo filosofar. México no tiene el mismo contexto del Estados Unidos y la Europa de la posguerra. ¿En serio es tan difícil de entender? ¡Contextos! Por más que trates de ocultarlo, eres un keynesiano zurdo de mierda. Sí, lo que digan. La cosa es que la alternativa era llevar a cabo proyectos masivos como caminos y ferrocarriles que crearan empleo, pero que también son productivos para las empresas privadas. En esa época, esta propuesta era contraintuitiva, heterodoxa. Vean las respuestas del tío capítulo 9 para que sepan qué es esto de heterodoxo, ortodoxo y esas cosas. Contraintuitiva porque en épocas de vacas flacas, las personas, empresas y gobiernos restringen su gasto. Es lógico, ¿no? No tengo dinero, pues no hay que gastar.
Ahora, ¿cómo se paga la deuda en la que incurre el gobierno para expandir su gasto? Aquí entra lo que se conoce como efecto multiplicador. Al crear empleos, el gobierno se ahorra parte de lo que gastaría en apoyos sociales por desempleo. O sea, les doy la misma lana, pero que se pongan a hacer algo. Hacer un hoyo para taparlo, pero es una metáfora, no lo tomen literal. Ay, que es que hay cada genio. Al incrementar el número de personas con empleo, se crearía poder de compra, con lo que se impulsa el consumo y también el cobro de impuestos, lo cual genera ingresos para pagar la deuda. Pero en particular, animas a más personas a invertir, pues ya hay compradores, reactivas la economía. El efecto multiplicador de forma simple es que al gastar más, el gobierno incentiva a otros sectores, consumo e inversión. Pero Keynes proponía esto para el corto plazo, no eternamente. Conclusión. El problema de insuficiencia de demanda efectiva debía resolverse mediante actuaciones que estimularan el consumo y la inversión a través del gasto público. La falta de demanda efectiva requería la intervención de las autoridades porque el sistema sería incapaz de recuperarse por sí mismo. La economía se volvía cada vez más compleja y los picos y valles del ciclo económico ya no solo fluctuaban con desastres naturales o epidemias, ya entraban en juego decisiones de consumidores e inversionistas. Las cosas cambian, no puedes aplicar la misma medicina siempre. Si considerabas que cada 10 años la economía iba a tronar, ¿por qué querrías hacer inversiones si sabes que eventualmente quebrarás? Las crisis recurrentes del capitalismo le llaman. Para que la economía crezca se requiere inversión y por eso hay que suavizar los ciclos económicos. Y eso se puede hacer con intervenciones públicas que artificialmente influencien la demanda. Eliminar la incertidumbre. Si no tienes incertidumbre, ¿qué necesidad hay de hacer eso? ¡Ay, échale coco! Se pueden incrementar los impuestos y reducir el gasto público durante los booms económicos y reducir los impuestos e incrementar el gasto público durante el declive de la economía. La idea es que si se suben los impuestos, las personas tienen menos dinero disponible y no pueden gastar ni pedir prestado, haciendo que los tiempos de abundancia sean buenos, pero no tanto. Y al revés, si se reducen los impuestos y se expande el gasto público, las personas tienen más dinero en su bolsa que pueden gastar y con ello hacer que el declive no sea tan profundo. Keynes no quería eliminar el ciclo económico, pero sí suavizarlo, hacer menos severos los picos y los valles. Así las personas pueden planear en un horizonte de más largo plazo. A los austriacos no les encanta porque esto implica interferir con el libre mercado, lo cual reduciría la eficiencia. ¿Y no? Seguro que sí, pero si todos están acojonados sin hacer nada, no hay confianza. Nadie invierte, nadie gasta, nadie sale de su casa prácticamente. ¿Qué quieres hacer? Si no hay empleo, no hay actividad económica, no hay nada, acaban todos regresando al bosque y a vivir de... Ay. Keynes no proponía un Estado centralizado, ni tampoco el comunismo o cosas así. No me quitarás de la mente que son zurdos de mierda. Sí, ya sé, fanático, pero para los de mente abierta, Keynes solo consideró que el mercado no iba a arreglar los problemas. Y no era dogmático. Creo que sí soy keynesiano. Pero no porque sus ideas económicas sean los mejores, o porque salvó la economía del mundo. Esas serían burradas. Pragmatismo, nada más. Según el sapo, la pedrada. En serio, es tan difícil de entender. Bueno, en algún momento dijo que cuando su información cambiaba, pues cambiaban sus conclusiones. Desde su punto de vista, la economía no requiere reglas rígidas o estáticas. Sería como bloquear el volante cuando sabes que más adelante vendrán curvas. Darwin habría sido el primero en abandonar su teoría si la evidencia lo contradecía. No importa cuán hermosa sea tu teoría, praxeología, no importa cuán inteligente seas, Mises, si no concuerda con el experimento está equivocada. Preferiría tener preguntas que no se pueden responder que respuestas que no se pueden cuestionar. Tan bella la ciencia libre de dogmas y fanatismos. ¿Y qué me dices de una teoría científica debe ser falsable? Si no se puede poner a prueba ni refutar no es ciencia. Lo dijo Karl Popper. Sí, solo que él era filósofo, no científico. Ya, basta de pendejo. Luego hacemos un video específico de ciencia porque, cómo necean. Por 30 años, el mundo occidental adoptó estas políticas y hubo buen crecimiento económico sin desempleo. Lamentablemente, los gobiernos suelen ser muy rápidos para aplicar los estímulos fiscales tipo Keynes en las recesiones, pero luego se olvidan de la contraparte, o sea, subir impuestos y bajar los gastos en los buenos tiempos. La política keynesiana requería la capacidad institucional para operar discrecionalmente en la política fiscal. No es simple concluir cuándo es necesario intervenir. Puede cuestionarse si ante una crisis que puede ser de corta duración, vale la pena hacerlo e incurrir en déficit e inflación. Y también qué tipo de gasto público hacer para que sí opere el efecto multiplicador.
El modelo funcionó un tiempo, pero en los 70 las cosas estaban cambiando con la crisis del petróleo y aquí entran los monetaristas. Hola, Friedman. Quienes influyeron en los gobiernos de ese momento, Reagan y Thatcher, en el video de la escuela de Chicago. Proponían Estado más pequeño, libres mercados y menos regulación, bajar impuestos. El escenario cambió, había estancamiento económico, alta inflación y los gobiernos no pueden endeudarse para siempre, en particular sin una buena estrategia que genere retornos, así que también había desempleo. Las tres cosas juntas es lo que se conoce como estanflación. Esto dejó a muchos confundidos porque rompió la regla de que inflación y desempleo se mueven en sentido opuesto. Adiós a la confiable curva de Phillips, que falló estrepitosamente. Por primera vez, la Reserva Federal subió tasas de interés a niveles estratosféricos a inicios de los 80 para finalmente lograr domar la inflación. ¿Ven que no es tan difícil reconocer los méritos de cada escuela? ¡Ay, ¡contextos! El modelo keynesiano ya no funcionaba en el sentido que en este no son compatibles la inflación y el desempleo. En su modelo, la inflación solo ocurre cuando hay exceso de demanda agregada y por tanto no podría haber desempleo, o sea, inflación y desempleo no conviven. Además, los precios ya no eran tan rígidos como en los 40. Así que aunque les duela mucho si den pataletas, pues sí, la teoría monetaria de Friedman y las teorías de la Escuela de Chicago eran necesarias en ese momento. Con los años se volvió la corriente ortodoxa y la keynesiana la heterodoxa. Vean el video. Claro que después de la crisis financiera de 2008-2009 se avivó el interés por las políticas keynesianas. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿En serio somos tan básicos? En realidad, el G20 anunció un paquete de estímulos enorme. Durante 2009, estos países asignaron casi 700.000 millones de dólares en estímulos fiscales, equivalentes a 1.4% de su PIB combinados y a algo más del 1.1% del PIB global, para contener los impactos de la crisis en el empleo, fortalecer los sistemas de protección social y alentar la demanda agregada. Y más tarde, en la crisis por COVID, Estados Unidos y otros países redujeron los impuestos y expandieron el gasto. Por eso se dice que en las emergencias los políticos rápidamente se vuelven keynesianos. Hasta Robert Lucas, Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, dijo alguna vez algo así como que todo mundo es keynesiano de closet. Pero como dijimos antes, no se trata de hacer siempre lo mismo. Es fundamental elegir el momento, el contexto, incluir tus niveles de corrupción incluso. Porque si repartes dinero a lo güey, pues, ¿verdad? Rusia post-perestroika. ¿Cómo te atreves? ¿A qué? ¿A decir que la Unión Soviética era corrupta hasta la médula? Y cuando les llegó el rescate, los ahora oligarcas junto con funcionarios del Kremlin se robaron todo haciendo imposible su recuperación. Hay que contemplar todas las variables, lo lamento. Y con la cada vez mayor complejidad del mundo, se vuelve fundamental que si vas a construir un tren o una refinería, lo que en sí mismo no tiene nada de malo, te tienes que asegurar de su productividad, no hacerla lo pendejo, porque todos lo hicieron. Ay, no es que de veros. En fin, ¿dudas? ¿Y el estado de bienestar? Ya hay video de eso, pero está en TikTok. Luego hacemos reedición para YouTube. Es la escuela económica más básica y sin chiste que haya existido. Pues sí, simple, pura, contundente. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. No, ¿verdad? Eso es otra cosa. Grandes mentiras. Bueno, lo que sí es, no gastes más de lo que tienes. Si te endeudas, que sea para invertir. Ignora las conspiraciones y evita los fanatismos. Tampoco seas ingenuo o tonto. Si vas a endeudarte, asegúrate de que recuperarás la deuda, más los intereses, y además ganarás algo. Si hay una mega obra, haz bien las cuentas antes de aplaudir como, bueno, ya saben. Si las cuentas no dan, pues cuando el río suena es que agua lleva. Y si no sabes hacer ese tipo de cuentas, mejor no opines. No vayas a quedar como fanático. Ahora cuando te vaya bien, para que cuando te quedes sin empleo o a tu negocio le vaya mal, tengas algo para invertir y salir adelante. En fin, que las cosas simples pero bien hechas suelen ser las más efectivas. Bueno, simples pero sin simplificar en exceso. Ya estoy diciendo incoherencias, ¿verdad? Bueno, como una máxima que alguna vez un genio pelón dijo, ocúpate de tus finanzas personales, que esa es la mamonería, nada las va a salvar.